¿Y cuántos saben que muchas veces cuando Dios nos habla es más evidente cuando nos habla algo contrario a lo que naturalmente pensaríamos? Porque si Dios siempre me hablara lo que yo haría, si yo siempre le preguntara a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? Y me dice siempre lo que yo pensaría que es correcto, no me está hablando Dios. Simplemente soy yo autoconfirmándome y creyendo que es Dios. Pero cuando Dios viene y te da un pensamiento contrario a lo que tu naturaleza naturalmente haría, entonces como que puede ser que ahí esté Dios hablando. Tampoco es que siempre que viene algo contrario es que es Dios, ¿verdad? Pero Dios, que la palabra describe que sus pensamientos no son los nuestros, que sus caminos no son los nuestros, muchas veces nos va a hablar algo que sería contrario a lo que yo naturalmente haría. A lo mejor yo pensaría, debo entrar en este negocio, pero de repente viene un pensamiento que me dice, no es por ahí, y es contrario a lo que yo creo, a lo que yo quiero, pero muchas veces es Dios anticipándose con su sabiduría a lo que yo debo hacer. Entonces yo estaba pensando en ese momento y de verdad, cuando Dios a veces me habla y cuesta que yo acepte cosas contrarias a lo que yo pienso, yo digo, creo que Dios me está hablando en este momento. Y ese martes que en la tarde tuvimos nuestra reunión de servidores. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de servidores del martes? Bastantes, ¿verdad? Y hoy todos llegaron temprano y todo. No sé si por miedo o por el amor de Dios llegaron hoy. El martes tuvimos una reunión de servidores que anunciamos la semana pasada. Y ese mismo día que en la mañana yo estaba con ese sentir en mi corazón, se me acerca Liz, que no ha de estar en maternidad tal vez, o no sé si está por aquí. Y Liz me empieza a contar que ella había pasado por un tiempo de enfermedad en el cual se le había bajado la presión, se levantaba y tenía las piernas débiles. Y empezó a buscar al médico para ver qué era lo que estaba pasando con su cuerpo, ¿verdad? Y el médico decían, no, es que no encontramos qué es, no tiene nada que ver con el embarazo, porque Lisa está embarazada otra vez. De trillizos, ¿verdad? Y dice que no encontraban exactamente qué era lo que estaba pasando, pero que en un momento de adoración, y un momento de oración, ella empezó a cantar un cántico que había venido a su corazón en ese momento, y que a partir de ahí se quitó completamente el dolor, se quitó completamente la presión baja, volvió a retomar sus fuerzas. Y yo la vi ese día en la tarde y ella estaba como si nada. Le afloraban las palabras, decía todo lo que tenía que decir. Y dije, ella está sana porque está en la condición en la que naturalmente está. Y entonces ella me contaba y me dice, pastor, yo creo que de verdad esta fue una lucha espiritual que yo estaba teniendo, y por medio de la oración, la adoración, o sea, pudimos salir inmediatamente del conflicto en el que estábamos pasando, ¿verdad? Entonces yo sé que cada vez que estamos ocupando un nuevo territorio, avanzando en Dios, hay una resistencia que se levanta, hay un conflicto que se levanta del cual tenemos que ser conscientes. Dile al que está ahí junto a ti, tienes que ser consciente. Hay un conflicto por el avance del reino, hay una resistencia por el avance del reino. Y cada vez que predicamos, que manifestamos que estamos avanzando en el reino, como te decía, hay una resistencia que se levanta y que se puede manifestar de formas muy diversas. Por ejemplo, la Biblia habla en Efesios que una de las manifestaciones en la que esta resistencia se puede levantar es a través de lo que la palabra menciona como dardos de pensamientos. Es como un pensamiento que empieza a venir a tu mente para atacarte, para provocar temor, para provocar. Y mira, y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que a lo mejor ni han visto, ni ha pasado algo que pueda provocar, pero de repente es como que en tu pensamiento puede llegar como, siento que me voy a morir, siento que me voy a enfermar, siento que algo malo va a estar pasando. Y ese es como un pensamiento que está como un dardo ahí, levantándose como una resistencia en contra de tu vida y trayendo muchas veces temor, trayendo muchas veces estancamiento, tristeza. Hay gente que tal vez empieza a deprimir con ansiedad porque hay un pensamiento que le está entrando, que le está dando vueltas. Y si me pasara esto, y a veces hasta incluso ya has pensado cómo va a ser tu muerte. Y si me muriera, llorarían por mí. Y si me muriera, ¿qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Debo dejar todo preparado porque siento que me voy a morir. Y es un pensamiento que está ahí.
Y es un pensamiento que Dios no puso. Es un dardo el enemigo que acaba de entrar en tu mente, que está queriendo levantar una barrera de temor, una barrera de muerte, de oposición al Señor. Y yo no sé, pero tal vez muchos han estado pasando por pensamientos así. Han estado pasando por un pensamiento de enfermedad, de muerte. Han estado pasando por un pensamiento de soledad. Y esa idea está ahí dando vueltas y atacándote. Otras veces se puede manifestar como opresión, como un temor que puede venir por las noches, un dolor, una presión en el pecho, algo que está como molestándote, que ni siquiera sabes qué es, pero te sientes oprimido, te sientes abatido, cansado. Difamación puede manifestarse, se levanta gente a hablar en contra de ti. Y diferentes formas se puede levantar: religiosidad, intelectualismo, enfermedad, brujería y tantas cosas que pueden estar pasando. Pero yo no sé si en este momento tú puedes identificarte que o estás pasando o has pasado una temporada en la cual estuviste peleando, estuviste en una guerra, o esa guerra sigue hoy. No que si alguien se siente tal vez en un tiempo un poco así, un tiempo en el que han habido pensamientos, opresión, oposición. Alguien se sienta así. Es para alguien este mensaje el día de hoy. Muchas veces no entendemos la batalla que estamos librando porque somos escépticos a lo espiritual. Y eso pasa más hoy con las nuevas generaciones, porque cada generación que va surgiendo es una generación más educada en cuanto a todo lo intelectual. Es decir, probablemente tú puedes pensar hoy: mis abuelos, tal vez muchos de aquí, sus abuelos ni siquiera lograron estudiar una licenciatura. Tal vez sus padres lograron, algunos, una licenciatura. Algunos pueden pensar: yo ya estudié mi maestría, yo ya estoy estudiando posgrado, yo ya acabé todo esto, estoy estudiando también. Entonces cada generación se va volviendo más estudiada en las cosas naturales, porque la universidad lo que te enseña es lo natural. Y te va volviendo, sin darte cuenta, también muchas veces escéptico a una realidad que no se enseña, que es la realidad espiritual. Y es por eso que a veces en las nuevas generaciones cuesta trabajo entender las cosas espirituales, y muchas veces es visto como: eso es religiosidad, o eso es de los de antes, los viejitos, era un mover anterior. Pero no entendemos que realmente es algo real que tenemos que estar entendidos para poder seguir avanzando en lo que el reino tiene para nosotros. Yo te cuento que realmente, personalmente, soy una persona que podría ser muy escéptica en muchas cosas. Necesito entender muchas veces para entonces creer. Y yo sé que en Dios no debería ser así. A veces tenemos que creer para entender, porque la misma palabra dice en Hebreos que por la fe entendieron. Entonces la fe nos provoca entendimiento, pero yo naturalmente no soy así. Necesito entender, y entonces hasta que entiendo, creo. Pero cuando hablamos de este tema de guerra, el Señor me ha permitido vivir y experimentar también muchas cosas que me muestran lo real que es este tema. Simplemente en el área de liberación he tenido que estar presente en muchos tiempos de liberación intensos, fuertes, pero también no nada más hablando de liberación, sino que he visto cómo cada vez que una iglesia se empieza a levantar, hay una oposición fuerte demoníaca, una oposición fuerte de brujería, que quiere destruir o que quiere derribar lo que el Señor está haciendo. Desde que yo era muy pequeño, recuerdo tantos momentos que en la iglesia en la que yo crecí, mientras más el fuego de Dios se empezaba a levantar, mientras más la presencia de Dios se volvía evidente, habían personas que a la puerta de la iglesia venían y nos dejaban gallinas muertas, negras, nos empezaban a dejar tierra de cementerio, empezaban a levantar también pentagramas y simbología satánica en casa de nuestros pastores. Y fue un tiempo de mucha oposición que estuvimos viendo, pero en lo cual también hubo un levantamiento de seguir creyendo en el Señor, adorando y levantando lo que Cristo ya venció para nosotros, para ver la respuesta o la victoria de Dios.
Y más tarde, tiempo después, cuando mis padres levantaron la iglesia, también empezamos a ver cómo durante momentos de mucho mover de Dios, de mucho rompimiento en el reino de Dios, hubo una oposición que se levantaba. Incluso nos tocó ver que llegaban personas al frente de nuestra casa a empezar a lanzar decretos de enfermedad, decretos de muerte, ahí estando nosotros físicamente, porque querían detener lo que Dios estaba haciendo. Y no solamente se queda en el símbolo, porque alguien podría pensar, bueno, son ideas, son cosas de pasado, son símbolos, pero realmente ¿qué efecto tienen? Pero durante ese tiempo, yo recuerdo también que mi madre entró en un tiempo de enfermedad crítico y de muerte. Aquello que provoca que la sangre coagule, ¿cómo se llama, doctora? Lo que provoca que la sangre coagule. ¿Ah? No sé, pero algo que te sale en los análisis que terminan hitos, ¿verdad? ¿Cómo? Son los leucocitos, lo de la coagulación. ¿Ah? No sé, va. Yo no sé nada de esas cosas. Ni siquiera sé distinguir entre paracetamol y todo eso. Entonces, ¿para qué me invento, va? Pero bueno, aquello que provoca que la sangre coagule, de repente a mi madre le empieza a bajar, primero como por debajo del rango natural un poco, pero después se fue, o sea, a nada. O sea, prácticamente si el rango, por así decirlo, era de 100 a 200, ella tenía como 10. O sea, completamente alejado de eso, que el doctor incluso le dijo, no puedes salir de cama, porque simplemente si tú te golpeas en una pared o cualquier cosa, eso puede provocar una hemorragia interna y como tu sangre no coagula, te vas a morir con cualquier pequeño golpe que tú puedas tener. Porque la coagulación, o sea, se había ido completamente a nada. O sea, y entendíamos que no había ninguna causa natural que estaba provocando esto. Y era un tiempo en el cual entonces el Señor nos llamó a buscar su presencia, a orar, a interceder, a buscarlo a Él, porque era la única forma en la que podíamos salir de ese momento de crisis, si podemos llamarlo así, a causa del conflicto, la tensión, la resistencia que se había levantado para que el reino de Dios avanzara en nuestras vidas. Y tal vez tú no has entrado en un tiempo, para decirlo, que tan profundo de muerte. Bueno, contando el final de la historia, realmente duramos bastante tiempo así. Pero al final Dios nos dio la victoria, ella sanó, ella pudo salir de todo eso y siguen haciendo ministerio en la ciudad de Veracruz, siguen trabajando por lo que el Señor quiere hacer. Y tal vez tú no has vivido algo tan profundo o algo de tanta tensión, pero estoy seguro que si Dios ha empezado a hacer algo en tu vida, han habido ya momentos de choque, han habido ya momentos de tensión, de conflicto, pero que Dios quiere llamarte a ti a poder vencer. ¿Alguien está aquí? No podemos irnos a un extremo, porque yo sé que muchas veces en la historia de la iglesia ha habido y ha pasado que o una iglesia se vuelve sobreenfática en la guerra espiritual, en la cual todo es guerra y todo, si se cayó la bolsa fue el diablo, si se oyó un ruido por allá fue el espíritu de no sé qué, si se descompuso el aire acondicionado es el espíritu, el calor que está atacando, y es un sobreénfasis no sano y que muchas veces ha provocado que alguien que ha tenido una mala experiencia de ese tipo se va al otro extremo y dice, nada de eso existe. No existen demonios, no existe oscuridad, no existe, solo todo es Cristo, todo es el Señor, pero no existe nada negativo. Pero Dios quiere llevarnos a un equilibrio sano de claramente no perder nuestra énfasis en la obra de Cristo, pero como bien decía Pablo, que no pasemos desapercibidos los planes de las tinieblas de lo que también están haciendo. Entonces no hay que ser extremistas, no hay que ser desequilibrados, pero sí hay que ser conscientes de la realidad espiritual que podemos estar viviendo en este tiempo. ¿Alguien está conmigo? Dios quiere levantar una nueva generación. Yo sé que aquí muchos de aquí son jóvenes profesionales, jóvenes universitarios y tal vez predomina este porcentaje dentro de la población que está escuchando hoy. Pero yo quiero decirte a todas las nuevas generaciones,
Dios quiere levantar también una nueva generación que sabe combatir sus batallas. Tú no puedes, si eres alguien joven, hijo de tus padres que llevan un tiempo conociendo a Dios, tú no puedes esperar que tus padres sigan peleando por ti. No puedes esperar que las batallas que tus abuelos pelearon por tu casa, por tu familia, sigan siendo aquellas que te mantienen. Tú necesitas hoy empezar a pelear tus propias batallas. Dile que está junto. Tú necesitas empezar a pelear tus propias batallas. Las victorias de tus padres que tal vez hoy te están permitiendo estar donde estás, ya fueron, pero Dios quiere levantar una nueva generación de adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, donde todas las generaciones saben pelear las batallas del Señor. Y eso es evidente porque la misma palabra nos dice. Quiero rápidamente, si podemos mostrar en pantalla Jueces 3, del 1 al 2, porque este pasaje nos habla de que justamente Dios tiene un pensamiento y un deseo en su corazón de que cada generación nueva que hay en el reino aprenda a combatir la batalla del Señor. Y mira lo que dice aquí, Jueces 3, 1, dice: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. O sea, te voy a explicar este pasaje bien rápido. Si recordamos un poco la historia de Israel, Israel pasó un tiempo en el cual eran esclavos. ¿Quién se acuerda que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años y después Dios los liberta? Pero la palabra nos muestra que nadie de los que salieron libres de Egipto, excepto Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos venían con una mente de esclava, no eran temerosos, no eran conquistadores, no tenían un corazón para la guerra, entonces no podían entrar a conquistar la tierra prometida. Entonces se levantó una segunda generación, la generación de Josué, los cuales aprendieron desde pequeños a pelear, a conquistar. Entonces ellos conquistaron y entraron en la tierra prometida del Señor y ya habían conquistado, pero justamente pasó lo que dice aquí, que Jueces es la continuación del libro de Josué, de la historia de Josué. Ya Israel había conquistado, entrado a la tierra prometida. Y míralo nuevamente, si podemos poner en pantalla Jueces 3:1, que dice: pero el Señor intencionalmente no permitió que la generación de Josué derrotara a todas las naciones que ocupaban la tierra prometida, porque sabía que si destruían todo y la nueva generación que naciera no tenía ninguna batalla que luchar, se iba a volver una generación débil. Y Dios quería que no solo la generación de Josué fuera la de conquista, la luchadora, la que tenía un corazón para la guerra, sino que aquellos que ya habían nacido dentro de la promesa también pudieran, por medio de la batalla, desarrollar ese espíritu guerrero que Dios quería formar en cada uno de ellos. Si no pasa lo que quiero representar esto también en un lenguaje más contemporáneo. Si me pueden poner la imagen del... Estamos ahí. Es el espíritu del proyector que no quiere. La imagen del meme que hice. Si no, ya no. Se los voy a mandar por... Entonces, Dios quiere que cada generación aprenda a combatir. Ya que está junto, Dios quiere que cada generación aprenda a combatir. Y quiero que veamos algo. Dios permitió que estas naciones quedaran ahí intencionalmente para formar el corazón guerrero en la nueva generación. Es decir, la intención de Dios no era, igual si ya no me lo pongan si lo encuentran. Igual la intención, mira, ahí está.
Estos eran los cristianos de antes, ¿verdad? Dice, vengo de echar fuera el espíritu de muerte, atar a Jezabel con todos sus demonios, romper 3 maldiciones generacionales. Y si no hay una nueva generación que se entrena, tenemos, ay no, tuve una pesadilla. Y lloramos. Hasta su chofar trae el perrito de acá, mire. ¿Cuántos saben que Dios quiere entrenar nuevas generaciones también guerreras para el Señor? Vamos a seguir así. Dios permitió estas batallas no para destruir la nueva generación, no para herirla, sino para formarla. En otras palabras, discipularla. Porque el fin de la iglesia y el propósito por el cual todos nosotros también estamos reunidos es, estamos siguiendo a Jesús, aprendiendo a ser como Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús es un guerrero? La palabra constantemente dice, el Señor es guerrero. Jesús es un guerrero. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Es más, la palabra dice que antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto para tener una confrontación cara a cara con Satanás, de la cual él sale victorioso. Entonces Cristo, si queremos que Cristo sea formado en nosotros, parte esencial del discipulado, parte esencial de ser como Jesús es tener un espíritu y un corazón de guerra. Un corazón guerrero, porque Jesús es un guerrero. Y yo no puedo ser como Jesús si soy una persona temerosa. Yo no puedo ser como Jesús si soy una persona que nunca pasa por una confrontación espiritual, porque Jesús las pasó y quiere que nosotros que estamos caminando para ser como Jesús pasemos por esas batallas. Pero desde algo podemos estar seguros que ya tenemos la victoria asegurada, y que si Cristo te está permitiendo hoy pasar por una batalla es porque ya sabe que tienes todas las herramientas para vencerla. No quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que va a ser rápido, pero sí quiere decir que si te está permitiendo entrar en un tiempo de confrontación, es porque Él está formando a Cristo en ti y quiere levantar ese corazón para la guerra y quiere que aprendas a luchar tus propias batallas. Vamos aquí. Dios es misericordioso. Y cuando sabe que no estás listo para cierto tipo de batallas, no te va a meter. O sea, en eso podemos estar seguros. Y estoy leyendo muchos pasajes, pero dije que hoy voy a enseñar algunas cosas. Éxodo 13:17 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, es decir, el camino donde se iban a topar con enemigos. Es decir, Dios no los llevó, que era el más corto, pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Esta era una generación que he dicho, una generación que era esclava, no habían sido formados para la guerra, y Dios los quería llevar a la tierra prometida, y había un camino corto, no tenían que pasar 400 años, había un camino corto por el cual podían entrar, pero estaba ocupado por filisteos. Pero como el Señor sabía que Israel aún no tenía un corazón para la guerra, en su misericordia no los dejó pasar por ahí, porque eso significaba que por temor iban a abortar la promesa. Entonces, aún en su misericordia los hizo pasar por un tiempo largo de 400 años, pero para que ellos pudieran entrar a esta tierra. Entonces, Dios, quiero que entiendas que no te va a meter en una guerra que no estás listo. Él siempre te va a meter en una guerra de acuerdo al nivel espiritual y al nivel y el corazón de guerrero que ha formado en ti. Así que puedes estar resguardado en eso. Pero también eso significa que si hoy estás en una batalla espiritual, es porque el Señor ya cree que estás listo para esa batalla. Es porque el Señor ya sabe y dice, ya esta persona ya está preparada para entrar en este nivel de guerra, en este nivel de conflicto. Y cada vez que avances más en el Señor, la guerra va a ser de mayor nivel, la guerra va a ser de mayor resistencia, pero es porque Dios dice, ya pasaste este grado, quiero llevarte a un siguiente grado para que puedas ver más. Y el punto es que la resistencia es lo que aguarda que puedas entrar a la promesa de Dios. Israel tenía que entrar a la tierra prometida, y aunque Dios podía con su mano quitar a las naciones, Él quiso que ellos conquistaran, siempre con su ayuda. Él era el que les daba la victoria, pero quería que vivieran el proceso, que vivieran la lucha, que vivieran la experiencia. Y eso es algo que hoy a nosotros no nos gusta pasar.
porque queremos que la promesa de Dios sea sin lucha. Y la promesa de Dios viene con una batalla que hay que conquistar, porque es en esa batalla que se nos forma el corazón listo y preparado para poder administrar la promesa de Dios. Si tú tienes una promesa de negocios en tu vida y tú dices, pero viera que cada negocio que levanto me truena, y esa es una batalla, pero que si Dios te diera fácil tu negocio, no estarías las experiencias que formaron tu corazón para que cuando lo recibas lo administres correctamente. Y por eso es que pasa que tal vez hay un padre rico que hereda a un hijo que nunca fue formado y pierde todo, porque su corazón nunca vivió la guerra y el proceso que le permitió administrar correctamente ello. Si tú estás creyendo por tu familia, el proceso de luchar por ella es lo que te va a permitir atesorar, resguardar la familia que Dios está levantando en tu hogar. Pero tienes que vivir la batalla para que esta forme tu corazón y lo puedas administrar correctamente. Dios está interesado en que cada generación pueda pelear sus batallas. Y no sé qué nivel de guerra estás viviendo hoy, pero Dios está aquí. Y si Dios te metió, puedes vencer. Amén. Ahora, solo resumiendo un poco de todo lo que dijimos, Jesús quiere formar un carácter guerrero en nosotros. Él nos cuida cuando sabe que no podemos, pero Él va a permitir conflicto y resistencia para formarnos, porque su propósito es formar a Cristo en nosotros, y Cristo es un guerrero. Eso es el resumen de todo lo que hemos visto. Ahora, ¿cómo luchamos espiritualmente? ¿Cómo luchamos espiritualmente? Y el primer punto que quiero compartir es, tienes que en primer lugar identificar la batalla que estás luchando. Quiero que pienses hoy, puedas tal vez hoy romper escepticismo, puedas hoy tal vez dejar de reducirte a tu mente natural y poder analizar muchas cosas que hoy estás viendo desde otra perspectiva, porque yo decía, tal vez muchos hoy están viviendo una guerra espiritual y ni siquiera son conscientes de ello. Tú puedes decir, no, eso es que cuando como tal cosa se me sube esta hormona y por eso me siento oprimido en las noches. A lo mejor sí puede ser, ¿verdad? Pero tal vez ha sido un pretexto para no querer entrar en esta lucha espiritual. Quiero que todos rápidamente puedas pensar, y probablemente hay gente que no esté pasando hoy por un conflicto espiritual, porque tampoco quiero ser extremista de decir siempre estás en guerra. Pero si hay algo que estás sintiendo como una oposición que se está levantando, algo que Dios te dijo, una barrera, una enfermedad que se ha levantado de la nada, alguna opresión que viene de noche, cosas que tú sabes, esto no es normal que esté sucediendo, identifícalo hoy. Ya lo tienes, apúntalo, escríbelo, piénsalo, manténlo en tu mente en este momento. Personalmente con Cindy hemos experimentado, creo que siempre, pero en los últimos meses, realmente una oposición fuerte del Señor que nos ha querido atacar en área de enfermedad, que nos ha querido atacar en opresión, y hemos visto este conflicto y sabemos que no es algo meramente natural, sino que es un conflicto espiritual que está peleando, que se levanta como resistencia a lo que Dios está haciendo, y quiero que puedas identificarlo porque ese es el primer paso. Número 2, cierra las puertas al enemigo. Y con esto me refiero a que cada vez que entramos en una guerra, necesitamos cerrar las brechas, cerrar las murallas que traen un punto débil al conflicto que estamos peleando. Esto puede ser tal vez un pecado, porque tú no puedes pelear en contra de un demonio cuando tu vida está viviendo un pecado consciente que alimenta a ese demonio. Necesitas primeramente arrepentirte de todo corazón
para entonces poder entrar en conflicto con aquello, porque la palabra nos dice que cuando pecamos voluntariamente le estamos dando el gobierno de nuestras vidas a aquello a lo que obedecemos. En este caso a Satanás, a lo demoníaco. Nuestro pecado es ofrecer esa puerta abierta para que venga a reinar sobre nuestras vidas el poder de las tinieblas. Entonces no podemos pelear en un área donde estamos conscientemente pecando, en un área en la que estamos conscientemente y deliberadamente buscando caer en ese pecado. Ahora, no estoy diciendo que no puedes pelear en un área donde te sientas débil y tentado y que a veces caes. Porque si tú estás luchando con un pecado, pero tu deseo y tu conciencia es vencerlo, no es que tienes que entonces por tus fuerzas ser perfecto para poder entrar en guerra. Pero si tú deliberadamente y reconoces y dices, he sido intencional, no me interesa, no siento nada cuando peco o siento remordimiento, pero igual sigo ahí, no puedes luchar hasta que tu corazón no rechace ese comportamiento contrario a la palabra del Señor. Entonces, una puerta que tenemos que cerrar es la puerta del pecado. Otra puerta que tenemos que cerrar es los pensamientos, la puerta de la mente. Porque yo te decía al principio que una manifestación de la guerra espiritual es que empiezan a venir dardos y pensamientos a tu mente. Pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión. Pero tienes que cerrar hoy esa puerta del enemigo de decir, ese pensamiento no es mío, ese pensamiento no es de Dios y no le voy a dar espacio en mi mente. ¿Alguien está aquí? Yo siento que hay muchos que están luchando hoy con pensamientos así. Cierra tus ojos un momento. Y si tú has estado pasando en este tiempo por pensamientos de muerte, pensamientos de soledad, de malas noticias, en el cual estás visualizando un futuro negativo de destrucción, rápidamente te pido que puedas levantar la mano ahí. Y todos con los ojos cerrados, pero yo quiero empezar a orar en este momento. Si alguien ha estado pasando por este tipo de pensamientos, Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, que tú puedas empezar a tocar, Padre, la mente de cada uno de tus hijos que hoy están librando una batalla en sus pensamientos, Señor Jesús. Señor, ven ahora, Padre, y empieza a romper el pensamiento de muerte sobre ellos, Padre, porque tu palabra dice que tú has venido a traer vida. El ladrón viene a matar, a robar, a destruir, pero tú vienes a traer vida en abundancia, Señor. Yo hoy te pido que ese pensamiento de muerte, de enfermedad, Padre, ese pensamiento fatalista en la mente y el corazón, ahora en el nombre de Jesús, Padre, por la unción de tu Espíritu, Dios, te pido que rompas el pensamiento, cierres esa puerta en la mente de tus hijos ahora en el nombre de Jesús, Señor, y puedas echar fuera el espíritu de opresión que viene con un pensamiento contrario a tu voluntad, Padre. Yo rompo ahora en el nombre de Jesús pensamientos de suicidio que han estado viniendo sobre muchos, en la cual ya incluso pensaste tu muerte, en la cual ya pensaste cómo iban a terminar las cosas, pensaste cómo iban a estar hablando de ti, pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy reconocemos que esos pensamientos no son tuyos, hoy reconocemos que esos pensamientos, Señor, no son ni siquiera nuestros, sino que han sido implantados con un plan de destrucción. Pero yo vengo a decir hoy sobre tu vida, el plan de Dios para ti es vida. El plan de Dios para ti es que puedas experimentar las promesas de Él, que puedas experimentar su gracia, su bondad. Y en el nombre de Jesús, hoy echamos fuera todo pensamiento. Quiero que de manera personal puedas decir, este pensamiento no es mío, este pensamiento no es de Dios. Hoy empiezo a pensar lo que viene del Señor, empiezo a tomar los pensamientos de vida, su palabra, sus promesas, porque no voy a dejar la puerta de mi mente abierta para la obra del enemigo sobre mi vida. Espíritu Santo, empieza a moverte. Quiebra ahora toda puerta abierta en los pensamientos, Señor. Disipa los dardos del enemigo, Señor Jesús. Pongan su mano sobre su cabeza, todos aquí. Toca, Espíritu Santo, ahora. Renueva nuestras mentes para pensar como tú. Pon la mente de Cristo en nosotros, Espíritu Santo. Empieza a sanar. Empieza a romper, Señor Jesús.
toma un momento y vamos a seguir. Y al final vamos a que todas las personas que en algún momento están sintiéndose identificadas, al final queremos orar por ustedes. A veces una puerta es una relación que tienes que romper. Tal vez ya sabes que siempre que estás con este grupo de personas, siempre que estás con esta persona, esa es una puerta abierta para el pecado, para la opresión, para sentirte mal, porque siempre que vas a ese lugar sales triste de ahí, sales ansioso. Y a veces hay que cortar esa relación para cerrar la puerta al enemigo que a través de ese territorio, que a través de ese contacto está permitiendo que entren pensamientos, que entre opresión, que entren diferentes áreas a tu vida que no están permitiendo que él trabaje. Necesitas cerrar la puerta al enemigo rompiendo esta relación, una relación con alguien de tu pasado que también necesitas cortar por completo, que tú has creído que ya cortaste, pero que ocasionalmente la vuelves a buscar. La vuelves a buscar incluso en tus pensamientos. Necesitamos cortar esa relación para que la puerta del enemigo se cierre. Y hay una puerta que es bien importante, que es confesar el pecado de aquellos que estás afectando o de aquello que afectaste. Tal vez hoy sientes una ansiedad por una deuda que no has confesado con aquellos en los que están afectados. Tal vez estás endeudado y tu esposa ni lo sabe, tu esposo ni lo sabe. Y esa es una puerta abierta para que Dios no pueda operar ahí. Un pecado que llevas oculto, tu esposa, tu esposo no lo saben, aquellos a los que lastimaste no lo saben, pero la confesión cierra la puerta al enemigo para que deje de oprimir. Otra puerta que hay que cerrar es la puerta del perdón. La misma palabra dice que si no perdonamos es una puerta para que los verdugos puedan oprimir nuestras vidas. Y si tú quieres empezar a luchar, a ganar ciertas batallas, necesitamos pedirle al Espíritu Santo la fuerza para perdonar. Porque toda área donde no hay perdón sigue siendo dominio del enemigo sobre nuestras vidas. Cierra las puertas al enemigo. Estamos aquí. Número 3, ayuno y oración. Ayuno y oración. Voy a leer un pasaje que está en Mateo 17, del 14 al 21. Y este pasaje dice, es una historia, dice que cuando llegaron a la multitud, se acercó Jesús a un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Dice, y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. O sea, Jesús nos muestra en este pasaje que había un niño que estaba sufriendo de una opresión demoníaca. Era una enfermedad, pero más adelante Jesús revela que la enfermedad no era natural, sino que era causada por un demonio que él expulsó para que él fuera libre de eso. No quiere decir que todas las enfermedades son demonios, pero este caso específico, si era un demonio el que estaba provocando la enfermedad en este niño. Él no necesitaba doctor, él necesitaba que fuera liberado para poder experimentar sanidad en su cuerpo. Y los discípulos oraron por él y no pudieron liberar, no pudieron echar fuera las tinieblas, pero cuando Jesús llega, él sí pudo, y él nos muestra por qué es que no estaban pudiendo vencer la batalla la cual tenían enfrente. Y él les dice que fue por falta de fe. Ahora, aquí podemos confundirnos, porque Jesús no dice que fue por falta de oración y falta de ayuno. Él dice que fue por falta de fe, pero la fe crece cuando estamos orando,
cuando estamos ayunando, cuando estamos adorando, cuando estamos pasando tiempo con Él. O sea que no es que Dios dice que cuando tú oras, entonces de acuerdo, necesitas acumular tantas horas de oración, tantas horas de ayuno para que entonces te dé el poder para tal demonio. Él dice necesitas crecer en tu fe, y las disciplinas espirituales es el lugar donde nos metemos con Dios para recibir gracia, para que nuestra fe crezca. Entonces, de acuerdo a la batalla del Señor, es qué tan fortalecida necesito que esté mi fe, para que entonces con una fe fuerte pueda enfrentar la batalla que tengo delante. Jesús, antes de enfrentarse con Satanás, tuvo 40 días de ayuno. Y estaba en su momento que carnalmente podría verse más débil, pero que espiritualmente era el más fuerte. Y en ese tiempo donde su fe, donde su espíritu estaba fortalecido, se enfrentó directamente con Satanás y venció. Entonces, un rompimiento, algo que va a tener rompimiento en la batalla que tú estás experimentando en este tiempo es, necesitas entrar en un tiempo de ayuno, entrar en un tiempo de oración, para que ahí tu fe vuelva a elevarse. Porque mira, yo sé que cada vez que estás pasando por un momento de dificultad, eso lastima nuestra fe. Cuando estás por un tiempo difícil, empieza tu mente a dudar de la bondad de Dios. Empieza tu mente a dudar de lo que Dios puede hacer. Es natural y Dios lo sabe, pero por eso es que en esos momentos es cuando más necesitamos estar apartados, estar en ayuno, estar en oración, para que entonces mi fe no esté comprometida por todo lo externo, sino que en ese lugar secreto empieza a reavivarse mi fe, que me permita entrar en el nivel de autoridad espiritual que necesito para la batalla que tengo enfrente. ¿Cuánto tienes que ayunar? ¿Cuánto tienes que orar? No sé, hasta que tu fe esté lista, hasta que tu fe esté preparada para lo que está delante de ti. ¿Alguien está aquí? Y número 4, pero no al final, declara la palabra de Dios. Ese tiempo de ayuno, de oración, es como una preparación espiritual, pero la batalla la ganamos declarando lo que legalmente, de acuerdo a la palabra, lo que Cristo hizo, ya es. Porque yo te voy a decir, todo ataque del enemigo, cuando has cerrado las puertas, es un ataque ilegal en contra de tu vida, pero tú tienes que venir por medio de la palabra a confrontarlo para poder remover aquello que se está levantando como ilegalidad en contra de ti. ¿Cómo se va a ver esto? Puede ser de muchas formas. Puede ser en medio de la adoración, porque cuando adoramos estamos declarando quién es Dios. Cuando adoramos, que estamos declarando sus hechos, estamos declarando sus promesas. Entonces la adoración es una declaración de la palabra. Y entonces van a haber muchas batallas que se van a ganar en medio de la adoración. Van a haber muchas batallas que mientras tú estás adorando al Señor, Él está peleando por nosotros, porque estamos declarando la realidad legal de acuerdo a la palabra del Señor, que es para nuestras vidas. Puede ser un tiempo de oración personal, puedes hacer declaraciones, puedes hacer actos proféticos que el Espíritu Santo ponga en tu corazón y en tu mente, porque estás declarando lo que Dios dice, y por medio de esa declaración entonces estás peleando espiritualmente. Y no quiere decir que tal vez a la primera se va a ir aquello que te está marcando resistencia, pero tú tienes que estar en un tiempo de constantemente declarar, constantemente adorar, constantemente orar, levantar la palabra, levantar actos proféticos hasta que puedas ver la victoria del Señor. Y el punto número 5, resiste hasta ver la victoria. Y eso es lo que yo te decía, no sé cuánto tiempo tienes que estar en este momento, pero todo ese tiempo Dios te está formando. Es duro, es difícil. El que ha estado por un momento así, yo sé que es pesado. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, búsquenlo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo quiero decirte hoy también: no te rindas, persiste. Pide al Espíritu Santo, dame el don de la perseverancia para poder mantenerme hasta ver el rompimiento que te he estado pidiendo, sin que mi fe caiga, sin que mi fe se destruya, pero yo quiero ver la victoria del Señor. Cierra tus ojos aquí.
Espíritu Santo, te pido que hoy puedas mostrarnos a cada uno de nosotros cuál es la batalla que estamos luchando. Y si tal vez alguien no era consciente de que estaba pasando por un tiempo de oposición espiritual, hoy trae revelación. Padre, suelta, te pido, Espíritu Santo, ahora un espíritu de revelación para poder ver lo que el Espíritu está viendo, para poder ver no desde la perspectiva natural, sino poder entender desde la perspectiva espiritual aquello a lo cual me estoy enfrentando el día de hoy. Trae revelación, Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos espirituales, alumbra nuestros ojos, Señor Jesús. Y te pido que rompas todo escepticismo, rompas, Padre, todo temor aún que rechaza, Dios, aquel conflicto, porque hasta que no lo reconozcamos no podremos entrar a pelear la batalla, Señor Jesús.